Mi propia hija me llevó al juez para robarme los 18 millones que gané en la lotería. Y lo peor de todo es que casi lo logra. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Soledad Varela. Tengo 72 años y toda mi vida he vivido en el mismo barrio de Guadalajara, en una casita de adobe que heredé de mis padres. Las paredes están pintadas de un amarillo que ya perdió su brillo, pero que cada mañana recibe el primer rayo de sol que se cuela por la ventana de mi cocina. Ese rayo siempre me despierta a las 5:30, sin necesidad de despertador. Mi rutina ha sido la misma durante décadas. Me levanto, me santiguo frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que cuelga sobre mi cama y camino hasta la cocina arrastrando mis pantuflas gastadas sobre el piso de mosaico que instalé hace 30 años con mis propias manos. El café se hace en la misma cafetera de peltre que me regaló mi madre cuando me casé. El sonido del agua hirviendo es mi compañía más fiel. Durante 48 años trabajé en lavanderías y limpiando casas ajenas. Mis manos están marcadas por los años de detergente y cloro, con venas que sobresalen como mapas de una vida de trabajo. Cada arruga cuenta una historia de madrugadas frías, de autobuses abarrotados, de rodillas hinchadas por limpiar pisos que nunca fueron míos. Crié a mi hija Luna completamente sola. Su padre nos abandonó cuando ella tenía 3 años, un domingo después de misa, diciéndome que no había firmado para una vida tan gris. Me dejó con una niña, deudas y la promesa de mandar dinero que nunca llegó. Luna creció viendo cómo me partía el alma cada día para darle lo mejor que podía. La llevaba a la escuela en bicicleta cuando llovía para que no se mojara los zapatos. Le compraba cuadernos nuevos mientras yo usaba hojas sueltas para hacer mis listas del mercado. Cuando cumplió 15 años, me endeudé 3 meses para hacerle una fiesta que durara en su memoria para siempre. Y sí duró. Pero no como yo esperaba. Ese día, Luna me miró con vergüenza cuando llegaron sus amigas de la preparatoria. Sus vestidos brillantes contrastaban con mi delantal desteñido y mis zapatos remendados. Escuché cómo una de ellas le susurró: ¿Esa es tu mamá? Pobrecita. Luna no me defendió. Solo bajó la cabeza. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados y yo terminé de lavar los platos en el patio, Luna se acercó a mí. Pensé que me iba a agradecer. En lugar de eso, me dijo con una frialdad que todavía me duele: Mamá, me das vergüenza. Mis amigas tienen madres que se ven como señoras, no como sirvientas. Sus palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Pero yo, como siempre, me tragué el dolor y le respondí: Perdóname, mijita. Mañana me voy a comprar un vestido bonito. Nunca me compré ese vestido. No tenía dinero para vestidos bonitos. Los años pasaron y Luna se hizo independiente. Se casó con un ingeniero, Rodrigo, que ganaba bien y que desde el primer día me hizo sentir que yo era un estorbo en la vida de su esposa. Se fueron a vivir a una colonia residencial del otro lado de la ciudad, en una casa con jardín y cochera para 2 autos. Mis visitas se volvieron esporádicas y luego casi inexistentes. Luna me llamaba cada 2 o 3 semanas, siempre con prisa, siempre interrumpida por sus hijos o por alguna actividad importante. Sí, mamá, te quiero mucho, pero ahorita no puedo platicar. Te hablo luego. ¿Luego? A veces tardaba meses. Mis nietos, Sebastián y Camila, me conocían como la abuela que vive lejos. Cuando venían a verme en Navidad o en mi cumpleaños, se aburrían rápidamente. Mi casa no tenía videojuegos, ni televisión por cable, ni internet. Solo tenía mis historias, mis galletas de canela y todo el amor del mundo para darles. Pero el amor, aparentemente, no era suficiente entretenimiento. Durante todos estos años de soledad, tuve una sola compañía constante: mi boleto de lotería. Cada miércoles y cada sábado, religiosamente, iba a la miscelánea de Don Jacinto en la esquina de mi casa. Siempre jugaba los mismos números: 07, 14, 23, 31, 42. El 7 por el día que nació Luna. El 14 por el día que me casé. El 23 por los años que tenía cuando mi esposo se fue.
el 31 por el día que conseguí mi primer trabajo formal, y el 42 por los años que cumplí cuando finalmente pude pagar la casa. ¿Los mismos de siempre, doña Sole?, me preguntaba don Jacinto con su sonrisa desdentada. Los mismos de siempre, Jacinto. A ver si ahora sí Diosito se acuerda de mí. Él se reía. Yo también, pero en el fondo, cada boleto era una oración silenciosa, una súplica de que algún día mi sacrificio fuera recompensado, de que pudiera ver el mar que nunca conocí, de que pudiera darles a mis nietos algo más que galletas y cuentos, de que Luna finalmente se sintiera orgullosa de su madre. El 15 de octubre de 2023, un sábado que jamás voy a olvidar, estaba sentada en mi sillón de siempre, el que tiene el cojín hundido del lado izquierdo donde me acomodo cada noche para ver las noticias. La tele es pequeña y vieja, pero funciona. Me gusta escuchar las noticias mientras tejo bufandas que luego regalo en la iglesia. Ese día pusieron el sorteo de la lotería. Como siempre, presté atención a medias, mis manos ocupadas con las agujas y el estambre rosa que había comprado en el mercado. Y los números ganadores de esta noche son, dijo la presentadora con su sonrisa perfecta y su vestido brillante, 7, 14, 23, 31 y 42. Las agujas se me cayeron de las manos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me levanté del sillón tan rápido que se me nublaron los ojos. Busqué desesperadamente mi boleto en la mesita de centro, entre los periódicos viejos y las pastillas para la presión. Lo encontré. Lo leí 1, 2, 3 veces. 07, 14, 23, 31, 42. Era real. 18 millones de pesos. Me hinqué en el piso de mi sala, presionando el boleto contra mi pecho, y lloré como no había llorado en años. Lloré por todos los trabajos pesados, por todas las noches sin cenar para que Luna tuviera su lonche completo, por todas las veces que me sentí invisible e insignificante. Gracias, Diosito, susurré entre lágrimas. Gracias por no olvidarte de mí. Con las manos temblando, marqué el número de Luna. Necesitaba compartir este milagro con la persona más importante de mi vida. Necesitaba que me dijera que estaba orgullosa de mí, que finalmente las cosas iban a cambiar para mejor. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. «Bueno», su voz sonaba irritada, como si hubiera interrumpido algo importante. «Luna, mijita, no lo vas a creer. Mamá, estamos cenando. ¿Qué pasó? Gané la lotería, hija. 18 millones. No lo puedo creer». Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Mamá? ¿Sigues ahí?» «Sí. Sí estoy aquí». «¿Dijiste 18 millones?» «Sí. 18 millones de pesos. Por fin vamos a poder...» «¿Ya cobraste?» La pregunta me desconcertó. «No, felicidades, mamá». «No, qué increíble». «No, te lo mereces». Solo una pregunta fría y calculadora. «Todavía no, mijita. Mañana voy al banco con don Jacinto para...» «¿A nombre de quién está el boleto?» «Pues... mío». «¿Por qué?» Otro silencio. Esta vez más corto, pero más pesado. «Mamá, tú ya no puedes manejar esas cantidades de dinero. No tienes idea de lo que son los impuestos, las inversiones. Te van a robar». Sus palabras me cayeron como agua fría. Donde yo esperaba alegría, encontré desconfianza. Donde esperaba celebración, encontré condescendencia. «Pero hija, es mi boleto». «Sí, mamá, pero ya no estás en edad de tomar esas decisiones. Ven mañana a la casa. Rodrigo te va a explicar cómo tenemos que manejar esto». «¿Tenemos?» «Mañana platicamos, mamá. Ahorita no puedo hablar». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado. El boleto ganador seguía en mi otra mano, pero ya no se sentía como un milagro. Se sentía como el principio de algo que no podía entender todavía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ruidos nocturnos del barrio, los perros que ladraban a los autos que pasaban, el silbato del sereno, las voces lejanas de los vecinos que llegaban tarde del trabajo. Por primera vez en mi vida, tenía millones de pesos, pero nunca me había sentido tan pobre. El lunes por la mañana, Luna apareció en mi puerta con flores, rosas rojas, de esas caras que venden en las floristerías elegantes del centro.
Llevaba puesto un vestido azul marino que yo nunca le había visto, zapatos de tacón y una sonrisa que no había dirigido hacia mí en años. «Buenos días, mami», me dijo, y la palabra mami sonó extraña en sus labios. Hacía tanto tiempo que solo me decía mamá, con esa prisa constante, que escuchar el diminutivo cariñoso me removió algo en el pecho. «Hija, qué sorpresa», alcancé a decir mientras ella me daba un abrazo que duró más de lo acostumbrado. Olía a perfume caro, ese aroma dulce y sofisticado que siempre me recordaba la distancia entre nuestros mundos. «¿No me vas a invitar a pasar? Vine a desayunar contigo. Como antes. Como antes». Las palabras se quedaron flotando en el aire de mi sala, mientras yo trataba de recordar cuándo había sido la última vez que Luna había desayunado conmigo. Debieron haber pasado años. Muchos años. Preparé café en mi cafetera de siempre mientras ella se sentaba en la mesa de la cocina, esa mesa de madera que su padre había hecho cuando ella era pequeña. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, pintadas de un rosa pálido que combinaba con sus aretes de perlas. Todo en ella gritaba éxito, prosperidad, una vida muy diferente a la mía. «Mami, me quedé pensando toda la noche en lo que me contaste ayer», comenzó mientras revolvía el azúcar en su taza con movimientos delicados. 18 millones de pesos. «Es una bendición increíble», asentí, todavía sin poder creer completamente lo que había pasado. El boleto estaba guardado en la caja de galletas donde siempre escondía mis documentos importantes, junto a mi acta de nacimiento y las pocas fotografías que conservaba de mi juventud. «Pero también me da mucho miedo, mamá». «¿Miedo? ¿Por qué?». Luna suspiró y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran suaves, sin callos, sin las marcas que dejaban años de trabajo duro. Las mías se veían ásperas y viejas al lado de las suyas. «Porque no quiero que te lastimen. Hay mucha gente mala en este mundo, mamá. Gente que se aprovecha de las personas mayores que de repente tienen mucho dinero». Sus palabras tenían lógica, pero algo en su tono me hacía sentir incómoda. Era la misma voz que usaba cuando me explicaba por qué no podía visitarme más seguido, o por qué los niños no podían quedarse a dormir en mi casa los fines de semana. «Rodrigo y yo estuvimos platicando anoche», continuó. «Él conoce mucho de inversiones, de impuestos, de todas esas cosas complicadas que tú no sabes manejar, y pensamos que lo mejor sería que él te ayudara a administrar el dinero». «¿Administrar?». «Sí, mami. Para que no te estafen, para que el dinero crezca y no se pierda. Tú puedes seguir viviendo aquí, por supuesto, pero necesitas ayuda profesional para manejar una fortuna así». La palabra fortuna sonaba extraña aplicada a mí. Toda mi vida había contado centavos, había calculado cuántos frijoles podía comprar con lo que me sobraba después de pagar la luz y el agua. La idea de tener una fortuna me parecía irreal, como si estuviéramos hablando de otra persona. «No sé, hija. Yo pensé que podría comprarme algunas cositas, arreglar la casa, tal vez conocer el mar». Luna sonrió, pero fue una sonrisa condescendiente, como la que les dedicamos a los niños cuando dicen algo tierno pero ingenuo. «Ay, mami, claro que vas a poder hacer todo eso. Pero primero tenemos que asegurar el dinero. ¿Sabes cuántos impuestos tienes que pagar? ¿Sabes que si no inviertes bien, la inflación se va a comer todo tu dinero en unos años?» No sabía. No tenía idea de qué eran exactamente los impuestos más allá de lo que descontaban de mi salario cuando trabajaba. La palabra inflación la había escuchado en las noticias, pero nunca había necesitado entenderla realmente. «Mira, mamá», continuó Luna mientras sacaba unos papeles de su bolsa. «Rodrigo ya habló con un contador y con un abogado. Tenemos todo listo para que firmes una autorización para que él pueda manejar tus finanzas. Es solo por tu protección». Los papeles estaban llenos de palabras que no entendía. Poder notarial, administración fiduciaria, tutela financiera. Las letras se veían borrosas, sin mis lentes de leer, que como siempre había olvidado en la mesita de noche. «¿No puedo pensarlo un poco?». Por primera vez desde que había llegado, la sonrisa de Luna se tensó ligeramente. «Mami, el tiempo es oro. Mientras más tardemos en proteger el dinero, más riesgo hay de que algo salga mal. Además, ¿no confías en nosotros?
La pregunta me golpeó como una bofetada. Por supuesto que confiaba en ella. Era mi hija. La había criado, la había amado, había sacrificado todo por ella. Si no podía confiar en Luna, ¿en quién podía confiar? Sí confío en ti, mijita. Entonces firma. Es solo un papel para que Rodrigo pueda ayudarte. Tú sigues siendo la dueña de todo. Pero algo en mi estómago se retorció. Una sensación extraña. Como cuando era niña y sabía que estaba a punto de meterme en problemas, pero no entendía exactamente por qué. ¿Y si mejor vamos juntas al banco? ¿Los tres? Para que me expliquen todo bien. Luna suspiró con una paciencia exagerada. Ay, mamá. Los banqueros van a tratar de venderte productos que no necesitas. Van a confundirte con palabras técnicas. Es mejor que Rodrigo maneje todo desde el principio. Se quedó conmigo toda la mañana. Cocinó mis quesadillas favoritas, las que había aprendido a hacer cuando era adolescente, y todavía le gustaba pasar tiempo conmigo. Me contó sobre los niños, sobre la escuela de Sebastián, sobre las clases de ballet de Camila. Por primera vez en meses, me sentí importante en su vida. Los niños quieren venir a verte el domingo, me dijo mientras lavaba los trastes. Pero necesitan que su abuela tenga una casa más segura, con mejor calefacción, mejores cerraduras, tal vez una televisión más grande para que no se aburran. ¿Y todo eso se puede comprar? Claro, mami. Pero solo si el dinero está bien administrado. Si lo dejas en el banco común y corriente, va a perder valor. En cambio, si Rodrigo lo invierte bien, va a crecer y vas a poder comprar todo lo que quieras. La idea de tener a mis nietos en casa más seguido me emocionó tanto que casi firmo los papeles ese mismo día. Casi. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza que sonaba como la de mi madre, que siempre me decía, «Mija, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, usualmente no es verdad. Déjame leer bien los papeles, hija. Mañana te doy una respuesta». El rostro de Luna cambió por una fracción de segundo. Fue solo un instante, pero alcancé a ver algo que me heló la sangre. Irritación. Pura y fría irritación. «Está bien, mamá», dijo recuperando su sonrisa. «Pero no tardes mucho. Estas oportunidades no esperan». Esa noche, después de que Luna se fue, me quedé sentada en mi sala con los papeles extendidos sobre la mesa de centro. Las palabras seguían siendo incomprensibles para mí, pero había una frase que sí entendía. Autorización para administración total de bienes y propiedades. Total. La palabra me retumbaba en la cabeza. Llamé a mi comadre Esperanza, la única persona en el mundo en quien confiaba tanto como en mi propia hija. Esperanza había trabajado conmigo en la lavandería durante 15 años y había criado a 4 hijos siendo viuda. Si alguien conocía de sacrificios y de cuidarse de los aprovechados, era ella. «Comadre», le dije cuando contestó el teléfono, «necesito que me acompañes mañana a hablar con alguien que sepa de papeles legales». «¿Pasó algo, Sole?» Le conté todo. El premio, la visita de Luna, los papeles, la presión para firmar. Esperanza me escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer preguntas específicas. «¿Y por qué no puedes manejar tu propio dinero, comadre?» «Pues, Luna dice que no sé de impuestos ni de inversiones». «¿Y desde cuándo sabes de impuestos e inversiones para criarte sola a una hija y mantener una casa durante 50 años?» Su pregunta me golpeó como un rayo de claridad. Tenía razón. Yo había manejado mi dinero toda la vida. Poco dinero, pero lo había manejado. Había pagado impuestos, había ahorrado, había hecho rendir cada peso como si fuera el último. Sole, yo no conozco a tu hija tan bien como tú, pero eso de que alguien más maneje tu dinero me suena muy feo. Muy feo. Esa noche dormí aún menos que la anterior. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en la sonrisa de Luna, en sus manos suaves tomando las mías, en la palabra «total» escrita en esos papeles que no entendía. El martes por la mañana, Luna regresó. Esta vez no traía flores. Llegó acompañada de Rodrigo, quien vestía un traje gris y cargaba un portafolios de piel que se veía más caro que todos mis muebles juntos. «Buenos días, doña Soledad», me dijo Rodrigo con esa cortesía fría que siempre había usado conmigo. Luna me contó sobre su buena fortuna. «Felicidades». Se sentaron en mi sala como si fuera una oficina y extendieron más papeles sobre mi mesa de centro.
Rodrigo habló durante 20 minutos usando palabras que no entendía, mostrándome gráficas y números que bailaban frente a mis ojos. En resumen, doña Soledad, concluyó, si no protege este dinero inmediatamente, va a perder la mitad en impuestos, y la otra mitad se la van a robar los estafadores. ¿Y si no firmo? Rodrigo y Luna se miraron. Fue una mirada rápida, pero la vi. Una mirada que decía algo que yo no sabía descifrar. Bueno, mamá, dijo Luna con una sonrisa tensa. Entonces vas a tener que enfrentarte sola a todos los problemas legales que vienen. Los auditores del SAT, los abogados de la lotería, todos los que van a querer aprovecharse de ti. Nosotros no vamos a poder ayudarte si no nos das la autorización legal para hacerlo. ¿No me van a ayudar? No es que no queramos, mamá. Es que no vamos a poder. Legalmente. Sin el poder notarial, nuestras manos están atadas. Me sentí como una niña pequeña que había roto algo muy valioso y ahora todos los adultos estaban decepcionados de ella. La presión en mi pecho era tan fuerte que apenas podía respirar. Está bien, susurré. ¿Dónde firmo? Firmé los papeles con la mano temblorosa, sintiendo como si estuviera escribiendo mi propia sentencia de muerte. La tinta azul de mi pluma vieja manchó ligeramente una de las hojas, y Rodrigo frunció el ceño con disgusto antes de sacar otra copia limpia de su portafolios. Perfecto, doña Soledad, dijo mientras guardaba los documentos con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Ahora puede estar tranquila. Su futuro está asegurado. Luna me dio otro abrazo, pero esta vez se sintió diferente. Más mecánico, como cuando los doctores te tocan durante una consulta. Necesario, pero sin afecto real. Mañana vamos todos juntos al banco, mami. Rodrigo va a transferir el dinero a una cuenta especial donde va a estar súper protegido. ¿Una cuenta especial? Sí, una cuenta de inversión. Solo Rodrigo va a tener acceso porque es quien sabe manejar estas cosas. Pero tranquila, es tu dinero. Solo que va a estar más seguro. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala mirando la copia de los papeles que habían dejado para mí. Las palabras seguían siendo incomprensibles, pero había una sensación en mi estómago que me recordaba a cuando era niña y sabía que había hecho algo muy malo, pero no sabía exactamente qué. Esa noche no pude comer. Ni siquiera mi sopa de pollo favorita me pasaba por la garganta. Me fui a dormir temprano, pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Rodrigo explicándome cosas que no entendía, y la sonrisa de Luna que ya no llegaba a sus ojos. Al día siguiente, como habían prometido, llegaron para llevarme al banco. Rodrigo manejaba una camioneta nueva, de esas que brillan bajo el sol y huelen a piel recién comprada. Luna iba en el asiento del copiloto, arreglándose el cabello en el espejo del parasol. ¿Nerviosa, mami?, me preguntó volteándose hacia mí en el asiento trasero. Un poquito, admití, tratando de no sonar como la vieja tonta que claramente pensaban que era. El banco quedaba en la zona financiera de Guadalajara, entre edificios altos de cristal que reflejaban el cielo y me hacían sentir muy pequeña. Nunca había estado en un banco tan elegante. El mío era una sucursal pequeña en el barrio, donde todos los empleados me conocían y me saludaban por mi nombre. Aquí, todo era mármol frío y luces brillantes. Los empleados vestían trajes impecables y hablaban en voz baja, como si el dinero fuera algo sagrado que requería reverencia. Nos recibió un ejecutivo joven llamado Licenciado Hernández, quien estrechó la mano de Rodrigo con familiaridad antes de dirigirse a mí con esa sonrisa profesional que había aprendido en algún curso de atención al cliente. Doña Soledad, es un placer conocerla. Don Rodrigo ya me explicó su situación. Vamos a cuidar muy bien de su patrimonio. Su patrimonio. Otra palabra extraña aplicada a mi vida. La reunión duró 2 horas. 2 horas de explicaciones que no entendía, formularios que firmaba sin leer y números que bailaban en pantallas de computadora. Rodrigo hablaba con el ejecutivo usando términos técnicos mientras yo permanecía sentada como una espectadora en mi propia vida. ¿Y yo cómo voy a sacar dinero cuando lo necesite?, pregunté en un momento de silencio. Rodrigo y el ejecutivo se miraron antes de que el licenciado Hernández respondiera. Bueno, doña Soledad, para eso está don Rodrigo. Él va a administrar todos los retiros necesarios para sus gastos. Usted solo tiene que pedírselo a él. ¿Pedírselo? Sí.
Es el procedimiento estándar para proteger cuentas de alto valor. Cualquier movimiento tiene que ser autorizado por el administrador designado. Me quedé callada el resto de la reunión. Algo muy frío se había instalado en mi pecho, como si hubiera tragado hielo y no pudiera digerirlo. Cuando salimos del banco, Luna propuso que fuéramos a comer para celebrar. Escogió un restaurante elegante en el centro histórico, de esos con manteles blancos y meseros que se acercan cada 5 minutos a preguntarte si necesitas algo. ¿No estás contenta, mami?, me preguntó Luna mientras cortaba su ensalada. Ya no tienes que preocuparte por nada. El dinero está súper seguro. Sí, hijita, estoy muy contenta. Pero no estaba contenta. Estaba confundida y asustada, aunque no sabía bien por qué. Los días siguientes pasaron en una neblina extraña. Luna me visitaba casi diariamente, algo que no había hecho en años. Me traía regalos, una televisión nueva, una cafetera eléctrica moderna, cremas caras para la cara. Se comportaba como la hija amorosa que siempre había soñado tener. «Te ves cansada, mami», me dijo una tarde mientras me untaba una crema que olía a rosas. «¿Por qué no te compras ropa nueva? Algo bonito para cuando vayamos al mar». «¿Al mar? Claro. Siempre has querido conocer el mar. Ahora que tienes dinero, podemos ir a Puerto Vallarta, a un hotel bonito, con vista al océano». La idea me emocionó tanto que por un momento olvidé la sensación extraña que había tenido en el banco. ¿De verdad podemos ir? Por supuesto. Solo tengo que pedirle a Rodrigo que autorice el gasto para el viaje, pero estoy segura de que va a decir que sí. Esa noche llamé a Esperanza para contarle sobre el viaje al mar. Su reacción no fue la que esperaba. «¿Y tienes que pedirle permiso a tu yerno para gastar tu propio dinero?» «No es permiso, comadre. Es solo para que autorice el gasto». «Sole, ¿tú me estás escuchando? Autorizar el gasto significa pedir permiso». Sus palabras me cayeron como una piedra en el estómago. Tenía razón, pero ya había firmado los papeles. Ya no había vuelta atrás. «¿Y qué quieres que haga, Esperanza?» «Ya firmé. El dinero ya está en esa cuenta especial». «Ay, comadre, me da muy mala espina todo esto». 2 semanas después, decidí hacer una prueba. Quería comprarle un regalo de cumpleaños a la hija de mi vecina Carmen, una niña dulce que siempre me saludaba con cariño cuando llegaba de la escuela. Había visto una bicicleta rosa en una tienda del centro que costaba 3,000 pesos. No era mucho dinero comparado con los 18 millones que supuestamente tenía. Llamé a Luna para contarle sobre el regalo. ¿3,000 pesos? ¿Para la hija de una vecina? Su tono había cambiado completamente. Ya no era la voz dulce y comprensiva de las últimas semanas. «Es una niña muy buena, hijita. Y son solo 3,000 pesos. Mamá, no puedes estar regalando dinero así como así. Rodrigo me va a regañar si autorizo gastos innecesarios». «¿Gastos innecesarios?» «Sí, mamá. Tienes que entender que ahora que tienes mucho dinero, la gente se va a aprovechar de ti. Los vecinos, los conocidos, todos van a venir a pedirte cosas. Tienes que aprender a decir que no». «Pero no hay peros, mamá. Rodrigo dice que este tipo de gastos son exactamente los que arruinan a la gente que se gana la lotería. En 5 años no tienes nada porque se lo regalaste todo a gente que ni siquiera es tu familia». Colgué el teléfono sintiéndome como si me hubieran abofeteado. 3,000 pesos. Había pedido 3,000 pesos de mis propios 18 millones y me habían dicho que no. Esa misma tarde, mientras regaba las plantas en mi patio, vi a Rodrigo llegar a la casa de enfrente. Bajó de su camioneta nueva cargando bolsas de una tienda departamental cara. Las bolsas tenían logos dorados y parecían pesadas. Lo vi sacar cajas que claramente contenían electrónicos. Una televisión enorme, un equipo de sonido, lo que parecía ser una computadora nueva. Todo iba dirigido a su casa, pagado presumiblemente con mi dinero que él estaba administrando tan cuidadosamente. Una rabia fría comenzó a crecer en mi pecho, una rabia que no había sentido nunca, ni siquiera cuando mi esposo nos abandonó, porque esto era diferente. Esto era traición pura. Esa noche, mientras daba vueltas en mi cama sin poder dormir, recordé algo que mi madre me había dicho cuando era joven. «Mija, cuando alguien te quita el derecho de decidir sobre tu propia vida,
Ya no eres libre. Eres una prisionera con mejor comida. Al día siguiente, sin decirle nada a Luna, tomé el autobús al centro de la ciudad. Fui al banco donde habían transferido mi dinero. Quería ver mi cuenta, entender exactamente qué había pasado con mis 18 millones. El licenciado Hernández me recibió con una sonrisa nerviosa. Doña Soledad. ¡Qué sorpresa! ¿Don Rodrigo sabe que está aquí? Es mi dinero. Le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero ver mi cuenta. Bueno, doña Soledad, usted comprenderá que por política del banco y por los acuerdos que firmó, toda la información sobre la cuenta debe ser manejada a través de don Rodrigo. Quiero ver mi dinero. Ahora. Después de varios minutos de conversaciones telefónicas en voz baja y consultas con superiores, finalmente accedió a mostrarme el estado de cuenta en su computadora. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. En menos de un mes, habían salido más de 2 millones de pesos de mi cuenta. 2 millones. Las descripciones de los gastos eran vagas. Inversión inmobiliaria, vehículo familiar, gastos de administración, honorarios legales. ¿Qué significa todo esto? Pregunté señalando la pantalla con mano temblorosa. Bueno, don Rodrigo está diversificando sus inversiones. Es una estrategia muy inteligente. ¿Mis inversiones? Perdón, las inversiones de usted. Por supuesto. Pero yo no había autorizado ninguna inversión. Yo no sabía nada de inversiones inmobiliarias ni de vehículos familiares. Yo solo había querido comprar una bicicleta de 3,000 pesos para una niña, y me habían dicho que era un gasto innecesario. Salí del banco caminando como zombie. Las calles de Guadalajara se veían borrosas a través de las lágrimas que se negaban a salir. Mi cuerpo estaba en shock, pero mi mente comenzaba a ver la verdad con una claridad brutal. Mi propia hija me había robado. Mi propia hija, por quien había sacrificado toda mi vida, me había tendido una trampa tan perfecta que yo misma había firmado los papeles de mi propia ruina. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi sillón de siempre y miré las paredes amarillas que habían sido testigos de toda mi vida. Por primera vez en meses, el rayo de sol matutino que siempre me despertaba no logró atravesar las nubes grises que se habían instalado sobre mi barrio y sobre mi corazón. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en mi cocina, con una taza de té frío entre las manos, viendo cómo las horas pasaban en el reloj de pared que había comprado cuando Luna era adolescente. Cada tic del segundero resonaba en el silencio como pequeños golpes de martillo en mi pecho. A las 6 de la mañana, cuando el primer rayo de sol se coló por mi ventana, tomé el teléfono y marqué el número de Luna. Tenía que confrontarla. Tenía que darle la oportunidad de explicarme qué había pasado con mis 2 millones de pesos. Bueno, su voz sonaba adormilada y molesta por la llamada temprana. Luna, necesito hablar contigo. Ahora. Mamá, son las 6 de la mañana. ¿Qué pasó? Fui al banco ayer. Vi la cuenta. El silencio que siguió duró una eternidad. Pude escuchar el sonido de sábanas moviéndose, como si se hubiera incorporado en la cama. ¿Fuiste al banco? ¿Sin avisarme? Es mi dinero, Luna. Mamá, ya hablamos de esto. Rodrigo está manejando las inversiones exactamente como lo planeamos. ¿Cuáles inversiones? Yo no autoricé ninguna inversión. Ni una camioneta nueva. Ni gastos de administración por 500,000 pesos. Mamá, cálmate. Estás confundida. Rodrigo me va a explicar todo cuando llegue del gimnasio. No estoy confundida. Me están robando. Mamá, ¿cómo te atreves a decir eso? Somos tu familia. Todo lo que estamos haciendo es por tu bien. La línea se cortó. Luna me había colgado. 2 horas después, escuché el sonido familiar del motor de la camioneta de Rodrigo estacionándose frente a mi casa. Esta vez no venían solos. Traían a los niños. Sebastián bajó corriendo hacia mi puerta, con su mochila de la escuela rebotando en su espalda. Tenía esa sonrisa despreocupada de los 9 años, cuando todavía no entiendes las complicaciones del mundo adulto. «¡Abuela Sole!», gritó abrazándome con esa fuerza que solo tienen los niños cuando te quieren de verdad. Detrás de él venía Camila, más tímida, cargando una muñeca nueva que claramente había costado mucho dinero. Su vestido era de esos que venden en centros comerciales caros,
con encajes y listones que yo nunca habría podido comprarle cuando Luna era pequeña. «Hola, abuela», me dijo Camila con esa voz suave que me derretía el corazón. Luna y Rodrigo cerraron la marcha, sus rostros serios contrastando con la alegría inocente de los niños. «Hola, mami», dijo Luna besándome la mejilla como si la conversación telefónica de la mañana no hubiera existido. «Los niños querían venir a verte antes de ir a la escuela. Nos sentamos en mi sala, los niños jugando en el piso mientras los adultos manteníamos una conversación tensa disfrazada de charla familiar. Doña Soledad», comenzó Rodrigo con su tono condescendiente de siempre. «Luna me contó que está preocupada por las inversiones. Es completamente normal. Es mucho dinero, y puede ser abrumador entender todas las estrategias financieras que estamos implementando. No entiendo por qué una estrategia financiera incluye una camioneta nueva». «Ah, eso». Rodrigo sonrió como si fuera la pregunta más natural del mundo. «Verá, necesitábamos un vehículo confiable para manejar todos los asuntos relacionados con sus finanzas. Las reuniones con abogados, contadores, asesores de inversión. No podíamos usar mi auto viejo para representar adecuadamente sus intereses. ¿Y los 500,000 pesos de honorarios legales? Honorarios de administración, doña Soledad. Es el porcentaje estándar que cobra cualquier administrador financiero profesional. Estamos hablando de un 3% anual, que es muy razonable en el mercado». Las palabras salían de su boca con tanta fluidez que por un momento casi me convenció. Casi. Pero entonces recordé la bicicleta de 3,000 pesos que me habían negado, y la rabia volvió a crecer en mi pecho. «¿Y por qué no me pueden dar 3,000 pesos para comprar un regalo?» Luna intervino antes de que Rodrigo pudiera responder. «Mamá, ya te explicamos que tienes que ser cuidadosa con los gastos innecesarios. No puedes estar regalando dinero a toda la gente del barrio. Es una niña, Luna. Una niña que me saluda todos los días con cariño». «Exacto. Y si le regalas una bicicleta a ella, ¿qué van a decir los otros vecinos? Van a venir todos con la mano extendida. Es así como la gente que se gana la lotería termina en bancarrota». Sebastián levantó la cabeza de su juego. «¿La abuela se ganó la lotería?» Un silencio incómodo llenó la sala. Luna y Rodrigo se miraron antes de que Luna respondiera. «Sí, mi amor. La abuela tuvo mucha suerte». «¡Qué padre!», exclamó Sebastián con esos ojos brillantes que solo tienen los niños cuando escuchan sobre algo mágico. «¿Entonces ya somos ricos, abuela?». La pregunta me partió el corazón, porque técnicamente sí éramos ricos. Yo era rica, pero no podía comprar una bicicleta de 3,000 pesos. «Sí, mi cielo, tu abuela es muy afortunada», respondí tratando de sonreír. «¡Papá!», le gritó Sebastián a Rodrigo. «¿Ya viste la nueva televisión gigante que compraste? Es súper genial». Rodrigo se puso tenso. Luna me miró con una expresión que no pude descifrar. «¿Qué televisión gigante?», pregunté. «La que está en nuestro cuarto de juegos», respondió Camila inocentemente. «Papá dijo que era un regalo de la abuela». «¿Un regalo mío?». Luna se aclaró la garganta. «Bueno, mamá, pensamos que te gustaría que tus nietos tuvieran cosas bonitas. Es parte de las inversiones en bienestar familiar». «¿Inversiones en bienestar familiar?». «Sí». Rodrigo dice que cuando inviertes en la felicidad de la familia, el dinero se multiplica en forma de amor y unión. La frase era tan ridícula que no pude evitar reírme. Una risa amarga que hizo que los niños me miraran con preocupación. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Camila acercándose a mí. «Sí, mi amor. Solo estoy un poco cansada». Rodrigo se levantó del sillón. «Bueno, creo que es hora de llevar a los niños a la escuela. Doña Soledad, si tiene más preguntas sobre las inversiones, puede llamarme y le explico todo con más detalle. Una pregunta más», dije antes de que se fueran. «¿Cuándo voy a poder conocer el mar?». Luna sonrió, pero fue esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde niña cuando quería salirse con la suya. «Pronto, mami. Cuando Rodrigo termine de organizar todas las inversiones iniciales. Tal vez el próximo año». «¿El próximo año?». «Es que ahorita es muy importante no tocar el capital principal. Tenemos que dejar que crezca un poco antes de gastarlo en lujos como viajes». Lujos. Conocer el mar por primera vez en 72 años de vida era un lujo. Después de que se fueron, me quedé sola con un silencio que se sentía diferente al de siempre.
no era el silencio tranquilo de mi rutina diaria. Era el silencio de la traición, pesado y asfixiante. Esa tarde, mientras barría mi patio, mi vecina Carmen se asomó por la cerca que separaba nuestras casas. «¿Doña Sole? ¿Todo bien?» La vi muy callada en la mañana cuando vinieron sus familiares. Carmen tenía 60 años y había criado sola a 3 hijos después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo. Era una mujer sabia, de esas que han visto suficiente vida como para reconocer los problemas desde lejos. «No sé qué hacer, Carmen», le dije sin poder contenerme más. «Creo que mi propia familia me está robando. Venga acá, comadre. Vamos a platicar». Nos sentamos en su pequeña cocina, que siempre olía a canela y café recién hecho. Carmen me sirvió un té de manzanilla mientras yo le contaba todo: la lotería, los papeles que firmé, el banco, los gastos que no autoricé. «Ay, doña Sole», suspiró Carmen cuando terminé. «Esto que me cuenta es muy feo, muy feo. Pero ¿qué puedo hacer? Ya firmé los papeles, ya no tengo acceso a mi propio dinero. ¿Ya habló con un abogado? ¿Un abogado? ¿Para qué? Para recuperar su dinero, comadre. Lo que le están haciendo se llama abuso financiero. Y es un delito». La palabra delito resonó en mi cabeza como una campana. ¿Mi propia hija estaba cometiendo un delito contra mí? Pero Carmen, es mi hija. No puedo demandar a mi propia hija. ¿Por qué no? Ella no tuvo problema en robarle a su propia madre. Carmen tenía razón. Pero la idea de llevar a Luna a juicio me parecía imposible. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija. La niña que había criado, a quien había cantado canciones de cuna, a quien había consolado cuando lloraba por pesadillas. «Piénselo bien, doña Sole», me dijo Carmen tomando mi mano. «Si no hace algo ahora, en unos meses no va a quedar nada de su dinero, y va a pasar el resto de su vida dependiendo de la misma gente que la está robando». Esa noche, mientras yacía en mi cama mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en mi techo, pensé en las palabras de Carmen. Pensé en los 18 millones que había ganado con tanto entusiasmo. Pensé en todos los sueños que había tenido: conocer el mar, arreglar mi casa, ayudar a gente que realmente lo necesitara. Y pensé en la sonrisa falsa de Luna, en la condescendencia de Rodrigo, en mis nietos jugando con juguetes caros comprados con mi dinero, mientras a mí me negaban 3,000 pesos para un acto de bondad. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había experimentado hacia mi propia hija: odio. Un odio frío y calculador que me asustó por su intensidad, pero que también me dio una claridad que no había tenido en semanas. Si Luna quería jugar este juego, iba a descubrir que su madre vieja y tonta había aprendido algunas cosas durante 72 años de vida, y que no todas esas lecciones habían sido sobre amor y perdón. Al día siguiente, me desperté diferente. No fue que el dolor hubiera desaparecido, sino que se había transformado en algo más útil: determinación. Me levanté antes del amanecer, me bañé con agua fría para despejarme completamente, y me puse mi vestido azul más formal, ese que solo usaba para las misas de domingo y las ocasiones especiales. Hoy iba a ser una ocasión muy especial. Tomé el primer autobús hacia el centro de Guadalajara, cargando en mi bolsa los documentos que Luna y Rodrigo me habían dejado, más una libreta donde había anotado todas las fechas y cantidades que recordaba de mis visitas al banco. El viaje duró 1 hora, tiempo que aproveché para repasar mentalmente lo que iba a decir. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Martínez, un abogado que Carmen me había recomendado. Su oficina quedaba en un segundo piso sobre una farmacia, subiendo por unas escaleras estrechas que me dejaron sin aliento. Pero cuando toqué la puerta de vidrio esmerilado con su nombre pintado en letras doradas, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en semanas. El licenciado Martínez era un hombre mayor, tal vez de mi edad, con cabello gris peinado hacia atrás y lentes de armazón grueso que le daban un aire serio pero amable. Su oficina estaba llena de libros y expedientes, pero tenía un orden que inspiraba confianza. «Tome asiento, señora Varela», me dijo después de que le expliqué brevemente mi situación por teléfono. Carmen me adelantó algunos detalles, pero quiero que me cuente todo desde el principio. Le conté toda la historia.
Desde el boleto ganador hasta la visita al banco, pasando por los papeles que firmé sin entender y los gastos que habían hecho sin consultarme. El licenciado Martínez me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla. «Señora Varela», me dijo cuando terminé, «lo que usted me describe se llama abuso financiero hacia adultos mayores. Es un delito federal en México, y las penas pueden ser muy severas. Pero ¿cómo es posible si yo firmé los papeles? Eso es exactamente el problema. Los papeles que usted firmó le dan a su yerno control total sobre sus finanzas, pero ese control debe ejercerse en beneficio de usted, no de él. Si está usando su dinero para comprarse camionetas y televisiones, está violando su responsabilidad fiduciaria. Fiduciaria. Otra palabra que no entendía, pero que sonaba importante. ¿Qué puedo hacer? Podemos revocar el poder que le otorgó e iniciar un proceso legal para recuperar el dinero que han gastado ilegalmente. Pero necesito que entienda algo muy importante. Esto significaría demandar a su hija y a su yerno. ¿Está preparada para eso? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Demandar a Luna, llevarla a los tribunales, exponer públicamente lo que me había hecho. La idea me revolvía el estómago, pero entonces recordé la cara de desprecio de Rodrigo cuando me explicaba por qué no podía comprar una bicicleta de 3,000 pesos. Sí, respondí con una voz que me sorprendió por su firmeza. Estoy preparada. El licenciado Martínez sonrió por primera vez desde que había entrado a su oficina. Perfecto. Vamos a necesitar todas las pruebas posibles. Estados de cuenta, documentos que firmó, testigos de las conversaciones que tuvo con ellos. ¿Tiene algo de eso? Saqué de mi bolsa la carpeta donde había guardado todo. Las copias de los papeles, los estados de cuenta que había conseguido en el banco, hasta las notas que había tomado después de cada conversación con Luna y Rodrigo. «Señora Varela», dijo el abogado revisando los documentos, «usted está más preparada de lo que pensé. Esto es exactamente lo que necesitamos». Salí de la oficina del licenciado Martínez, sintiéndome como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. El sol brillaba más fuerte, el aire olía más fresco, hasta los ruidos del tráfico sonaban menos agresivos. Era como si hubiera recuperado algo que no sabía que había perdido: mi dignidad. Mi siguiente parada fue el banco. Esta vez no fui como la señora confundida que necesitaba que otros manejaran su dinero. Fui como la dueña legítima de 18 millones de pesos que exigía respuestas. «Licenciado Hernández», le dije al ejecutivo bancario cuando me recibió en su oficina de paredes de cristal, «vengo a revocar el poder que le otorgué a Rodrigo Mendoza sobre mi cuenta». El hombre palideció visiblemente. «Señora Varela, eso requiere ciertos procedimientos». «¿Qué procedimientos?» «Bueno, tendríamos que verificar que usted está en plenas facultades mentales para tomar esta decisión. ¿Está usted sugiriendo que estoy loca?» «No, por supuesto que no. Es solo que don Rodrigo nos explicó que usted a veces se confunde». Me levanté de la silla. Toda la rabia que había estado acumulando durante semanas se concentró en mi voz. «Licenciado Hernández, yo llevé mi dinero a este banco porque creí que aquí estaría seguro. Pero ustedes permitieron que mi yerno gastara 2 millones de pesos sin consultarme. ¿Quién está confundido aquí, usted o yo?» El hombre comenzó a sudar. Se disculpó varias veces mientras llamaba a supervisores y consultaba manuales de procedimientos bancarios. Después de 2 horas de trámites y verificaciones, finalmente accedió a congelar la cuenta hasta que se resolviera la revocación del poder. ¿Eso significa que Rodrigo ya no puede sacar dinero? Exacto, señora Varela. La cuenta queda bloqueada para cualquier movimiento hasta nueva orden. Cuando salí del banco, me sentí como si hubiera ganado mi primera batalla en una guerra que apenas comenzaba. Mi tercera parada del día fue la más difícil. Tomé un taxi hasta la casa de Luna en su colonia residencial. Era la primera vez que llegaba sin avisar, sin pedir permiso, sin esperar a que me invitaran. La casa se veía más grande y ostentosa de lo que recordaba. El jardín estaba perfectamente cuidado, con plantas que claramente requerían mantenimiento profesional. En la entrada había 2 autos, la camioneta nueva de Rodrigo y un coche deportivo rojo que no había visto antes. Toqué el timbre.
Luna abrió la puerta usando una bata de seda que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? Necesitamos hablar, Luna». «Bueno, sí, pero ¿no pudiste llamar antes? Rodrigo está en una videoconferencia importante y no me importa la videoconferencia de Rodrigo». Entré a la casa sin esperar invitación. La sala estaba llena de muebles nuevos que no había visto en mi última visita. Un sofá de piel blanca que se veía carísimo, una mesa de centro de cristal, un equipo de sonido que ocupaba toda una pared. «Luna, ¿de dónde salió todo esto?» «¿Todo qué?» «Los muebles, el coche rojo, todo». Luna se puso nerviosa. Comenzó a acomodar cojines que no necesitaban acomodarse. «Son inversiones, mamá. Rodrigo dice que los bienes tangibles mantienen mejor su valor que el dinero en el banco». «¿Inversiones con mi dinero?» «Mamá, ya hablamos de esto». «No, ya no vamos a hablar de esto. Ya se acabaron las explicaciones». Mi grito hizo que Sebastián y Camila aparecieran en la escalera, todavía en pijama, aunque ya eran las 3 de la tarde. «¿Abuela? ¿Por qué estás gritando?», preguntó Camila con ojos asustados. Ver a mis nietos me calmó inmediatamente. No quería que fueran testigos de algo feo entre su madre y yo. Me acerqué a la escalera y les hablé con la voz más suave que pude encontrar. «No pasa nada, mis amores. La abuela solo está hablando con su mamá sobre cosas de adultos. ¿Por qué no van a jugar a su cuarto un ratito?» Los niños se fueron, pero pude ver que Sebastián se quedó escuchando desde arriba de la escalera. Era un niño inteligente. Probablemente entendía más de lo que los adultos creíamos. Cuando estuvimos solas, le dije a Luna las palabras que había estado ensayando todo el día. «Hija, hoy bloqueé la cuenta del banco. Rodrigo ya no puede sacar ni un peso más de mi dinero». Luna se quedó completamente inmóvil. Por unos segundos, fue como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué dijiste? Que se acabó, Luna. Se acabó el robo. Se acabó la manipulación. Se acabó todo. «Mamá, no puedes hacer eso. Hay inversiones pendientes. ¡Compromisos! ¿Rodrigo va a qué? ¿Enojarse porque ya no puede comprar juguetes caros con el dinero de su suegra?» En ese momento apareció Rodrigo, bajando la escalera con el teléfono en la mano y cara de pocos amigos. «¿Qué está pasando aquí?» «Acabo de recibir una llamada del banco diciendo que bloquearon nuestra cuenta». «Mi cuenta». Lo corregí. «Y sí, la bloqueé». Rodrigo se acercó a mí con una actitud amenazante que nunca había mostrado antes. Su máscara de yerno respetuoso se había caído completamente. «Doña Soledad, usted no entiende las consecuencias de lo que acaba de hacer. Hay contratos firmados, compromisos financieros que tenemos que honrar con ese dinero». «¿Qué contratos?» «Contratos de inversión. El coche que compramos era para generar ingresos como Uber de lujo. Los muebles son para hacer la casa más atractiva para rentarla por Airbnb». Mentiras. Todo eran mentiras. Pero ya no me importaba escuchar más justificaciones. «Rodrigo, mañana mi abogado va a presentar una demanda contra ustedes por abuso financiero. Te sugiero que busques un buen abogado». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Luna y Rodrigo me miraban como si hubiera anunciado que venía de otro planeta. ¿Tu abogado?», susurró Luna. «Sí, mi abogado. Resulta que la vieja tonta de tu madre aprendió algunas cosas nuevas». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. «Ah, y Luna, no vuelvas a mi casa hasta que estés lista para pedirme perdón y para devolver cada peso que robaron». Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la calle principal para tomar un taxi de regreso a mi barrio. Mis piernas temblaban, mi corazón latía como tambor de guerra, pero por primera vez en semanas me sentía completamente viva. Esa noche, mientras cenaba una sopa casera en mi cocina de siempre, miré a mi alrededor con ojos nuevos. Mi casa podía ser humilde, mis muebles podían estar viejos, pero eran míos. Nadie me los había regalado a cambio de mi dignidad. Nadie podía quitármelos con papeles legales o manipulación emocional. Por primera vez desde que gané la lotería, dormí toda la noche de corrido y soñé con el mar. Durante los siguientes días, mi casa se convirtió en una fortaleza silenciosa.
No recibí ni una sola llamada de Luna, ni mensajes, ni visitas. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra para mi propia familia, pero extrañamente, en lugar de sentirme abandonada, me sentía liberada. El silencio ya no era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz. El licenciado Martínez trabajaba rápido. Cada 2 días me llamaba para mantenerme informada sobre los avances legales. Habíamos presentado la demanda formal por abuso financiero y malversación de fondos. Rodrigo y Luna tenían 30 días para responder ante el tribunal. Señora Varela, me dijo durante una de nuestras reuniones, quiero que esté preparada. Van a tratar de presionarla para que retire la demanda. Van a usar todas las estrategias emocionales que puedan. Chantaje, lágrimas, amenazas de quitarle el contacto con sus nietos. ¿Está lista para eso? Licenciado, he pasado 72 años preparándome para esto sin saberlo. Estoy lista. Y tenía razón. El primer ataque llegó el viernes por la noche. Estaba viendo las noticias cuando escuché voces afuera de mi casa. Al principio pensé que eran los vecinos regresando del trabajo, pero las voces se hicieron más fuertes y reconocí la de Luna gritando mi nombre. ¡Mamá! ¡Sal! ¡Necesitamos hablar! Me asomé por la ventana de mi recámara. Luna estaba parada en la banqueta frente a mi casa, pero no venía sola. Rodrigo estaba a su lado, y detrás de ellos reconocí las siluetas de mis nietos en el asiento trasero de la camioneta. ¡Mamá! ¡Los niños quieren verte! ¡Abre la puerta! Mi corazón se encogió al escuchar que habían traído a Sebastián y Camila. Sabía exactamente lo que estaban haciendo, usando a mis nietos como arma emocional. Pero ya no era la misma mujer que había firmado papeles sin leer por miedo a perder el amor de su familia. Abrí la puerta sin salir de mi casa. ¿Qué quieren? Mamá, por favor. Necesitamos resolver esto. Los niños no entienden por qué su abuela ya no los quiere ver. La manipulación era tan obvia que casi me daba risa. Casi. Yo no dije que no los quería ver. Dije que tú no podías venir hasta que estuvieras lista para pedir perdón. Mamá, estás destruyendo esta familia por dinero. La acusación me pegó como una bofetada, pero inmediatamente me di cuenta de lo absurda que era. Yo estaba destruyendo la familia. Yo, la que había sido robada. Luna, baja la voz. Los vecinos nos están escuchando. Me vale lo que piensen los vecinos. Mi madre se volvió loca y está tratando de meternos a la cárcel. En ese momento, Sebastián bajó de la camioneta. Mi nieto de 9 años caminó hacia mí con esa determinación que solo tienen los niños cuando no entienden por qué los adultos complican tanto las cosas. Abuela, ¿por qué mi mamá dice que ya no nos quieres? La pregunta me rompió el corazón en 1000 pedazos. Me arrodillé para quedar a su altura y tomé sus manos pequeñas entre las mías. Mi amor, yo los voy a querer toda la vida, pero a veces los adultos tenemos problemas que no tienen que ver con los niños. ¿Es por el dinero de la lotería? Su inocencia me desarmó completamente. Por supuesto que había escuchado las conversaciones. Los niños siempre escuchan más de lo que creemos. No es por el dinero, Sebastián. Es porque a veces la gente hace cosas que lastiman, y uno tiene que defenderse. ¿Mi mamá te lastimó? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Luna se acercó rápidamente. Sebastián, ven acá. No molestes a la abuela. No me molesta, dije firmemente. Los niños nunca me molestan. Me levanté y miré directamente a Luna. Si quieres resolver esto, podemos hacerlo. Pero no aquí, en la calle, usando a los niños, y no con gritos. Entonces dinos dónde y cuándo. Intervino Rodrigo con esa voz controlada que usaba cuando quería parecer razonable. Mañana, en el despacho de mi abogado. Ustedes, sus abogados si quieren traerlos, y yo. Ahí vamos a hablar de todo. ¿Tu abogado? Luna sonaba genuinamente sorprendida, como si la idea de que yo pudiera tener representación legal fuera algo imposible de concebir. Sí, mi abogado. El licenciado Martínez. A las 10 de la mañana. Rodrigo y Luna se miraron. Pude ver que estaban teniendo una conversación silenciosa, esa comunicación que desarrollan las parejas después de años de matrimonio. Está bien, dijo finalmente Rodrigo, pero con una condición. Queremos que retires la demanda. Todo esto se puede resolver en familia. No voy a retirar nada hasta que devuelvan cada peso que robaron.
No robamos nada, gritó Luna perdiendo completamente la compostura. Todo lo que hicimos fue por tu bien, para protegerte. ¿Comprarte un coche deportivo fue por mi bien? Ese coche es una inversión. ¿Una inversión para quién, Luna? ¿Para mí? ¿Yo voy a manejar ese coche? ¿Yo voy a recibir las ganancias de esa inversión? Luna no tenía respuesta. O más bien, tenía una respuesta que sabía que no podía dar frente a los niños. Camila se bajó también de la camioneta y corrió hacia mí. Se abrazó a mis piernas con esa confianza total que solo tienen los niños pequeños. Abuela, ¿vas a venir a mi festival de ballet? Su pregunta inocente me recordó todo lo que estaba en juego. No era solo mi dinero. Era mi relación con estos niños que amaba más que a mi propia vida. ¿Cuándo es tu festival, mi amor? El próximo viernes en la escuela. Voy a bailar como una mariposa. Miré a Luna por encima de la cabeza de Camila. Ahí voy a estar, si me invitan. Por supuesto que estás invitada, dijo Luna con una voz que pretendía ser conciliadora. Eres su abuela. Bien. Entonces nos vemos mañana en el despacho del abogado y el viernes en el festival. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad, sino por una extraña combinación de nervios y emoción. Mañana iba a ser el día definitivo, el día en que todo se resolvería de una manera u otra. El sábado por la mañana me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé, me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado para la boda de una vecina hacía 5 años, y desayuné despacio, saboreando mi café como si fuera la última taza de mi vida. A las 9:30 ya estaba en el despacho del licenciado Martínez. Luna y Rodrigo llegaron 5 minutos tarde, acompañados por una mujer elegante que se presentó como su abogada, la licenciada Fernández. La reunión comenzó con formalidades legales que no entendí completamente, pero que me dieron tiempo para observar a mi hija. Luna se veía ojerosa, como si tampoco hubiera dormido bien. Rodrigo mantenía esa expresión controlada de siempre, pero pude notar un tic nervioso en su ojo izquierdo que no había visto antes. «Bien», dijo el licenciado Martínez después de revisar unos documentos. «Estamos aquí para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial sobre el mal uso de los fondos de la señora Varela. ¿Su representada está dispuesta a negociar?» La licenciada Fernández, una mujer de unos 40 años con un traje gris impecable, consultó sus notas antes de responder. Mi cliente reconoce que hubo algunos gastos, discutibles, pero todo se hizo con buena fe y con la intención de proteger los intereses de la señora Varela. ¿Buena fe? No pude evitar interrumpir. ¿Comprar un coche deportivo fue de buena fe? Señora Varela, me dijo la abogada con condescendencia. Usted misma firmó los documentos que autorizaban esos gastos. Firmé papeles que no entendía porque confiaba en mi propia hija. Exacto. Y esa confianza fue bien depositada. Todo lo que se gastó fue para diversificar sus inversiones y proteger su patrimonio. El licenciado Martínez intervino. Licenciada, tenemos documentación completa de todos los gastos, muebles personales, vehículos de lujo, aparatos electrónicos para el hogar de sus clientes. Ninguno de estos gastos beneficia directamente a nuestra representada. Son inversiones a largo plazo. ¡Basta!, exploté, sorprendiendo a todos en la sala. Basta de mentiras. Basta de justificaciones. Basta de tratarme como si fuera idiota. Me levanté de la silla. Toda la rabia, toda la humillación, toda la traición que había estado guardando durante semanas, salió de mi boca como una cascada. Luna, durante 72 años, he vivido de manera honesta. He trabajado duro, he pagado mis deudas, he ayudado a quien he podido. Te crié sola, sin ayuda de nadie, sacrificando todo lo que tenía para darte lo mejor que podía. Y cuando finalmente, la vida me dio una oportunidad de tener algo. ¿Qué hiciste? Me robaste. Con papeles elegantes y abogados caros, pero me robaste. Mamá. No, ahora me toca hablar a mí. Durante 72 años escuché a todo mundo. Escuché a tu padre cuando me decía que no servía para nada. Te escuché a ti cuando me decías que te daba vergüenza. Escuché a Rodrigo cuando me explicaba con palabras bonitas por qué no podía tener mi propio dinero. Se acabó. Saqué de mi bolsa una carpeta que había preparado esa mañana.
Adentro estaban todas las fotografías familiares que conservaba, de cuando Luna era bebé, de sus primeros pasos, de su graduación, de su boda. Una por una, comencé a romperlas frente a todos. Esta es la foto de cuando te enseñé a caminar. La rompo porque ya no necesitas que te enseñe nada. Ya aprendiste a caminar sobre tu madre. Otra foto. Esta es de tu primera comunión. La rompo porque ya no hay nada sagrado entre nosotras. Otra más. Esta es de tu boda. La rompo porque el día que te casaste también se murió la hija que yo creí que tenía. Luna estaba llorando. Lágrimas reales, no las lágrimas manipuladoras que había visto en las últimas semanas. Mamá, por favor. ¿Sabes qué, Luna? Seguí rompiendo fotos. Tú puedes quedarte con todo lo que ya gastaron. El coche, los muebles, la televisión gigante. ¿Cómo sé que van a quedar embargados cuando no puedan pagar las siguientes mensualidades porque ya no tienen acceso a mi dinero? Señora Varela, intervino la licenciada Fernández. Creo que está siendo un poco dramática. ¿Dramática? Mi propia hija me robó 2 millones de pesos y yo soy la dramática. Me volteé hacia Luna una última vez. Tienes una semana para devolver todo el dinero. Si no, nos vemos en el tribunal. Y Luna, cuando llegues a vieja, cuando necesites ayuda, cuando tus hijos te traten como tú me trataste a mí, vas a entender lo que se siente. Salí del despacho dejando atrás los pedazos de fotografías como si fueran los fragmentos de una vida que ya no me pertenecía. En la calle, el sol brillaba con una intensidad que me lastimaba los ojos, pero por primera vez en meses, no me dolía el pecho. Me había quitado un peso de encima que llevaba cargando desde que firmé esos malditos papeles. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, encontré una nota debajo de mi puerta. Era de Sebastián, escrita con su letra de niño de 9 años. Abuela, no entiendo por qué mi mamá y tú están peleadas, pero yo te quiero igual. Camila también. Ojalá puedan arreglar las cosas. Guardé la nota en el mismo lugar donde antes tenía las fotografías. Era lo único de mi familia que valía la pena conservar. El amor inocente de 2 niños que todavía no habían aprendido a robar. 5 días después del confronto en el despacho, recibí una llamada que cambiaría todo. Era el licenciado Martínez, y su voz sonaba diferente, menos tensa, casi alegre. Señora Varela, tengo noticias. Rodrigo y Luna acaban de firmar un acuerdo de devolución total. Van a regresar cada peso que gastaron, más intereses. El dinero estará de vuelta en su cuenta el lunes. Me senté en mi sillón de siempre, el que tenía el cojín hundido del lado izquierdo, y por un momento no pude hablar. Después de tantas semanas de lucha, de humillación, de sentirme invisible, había ganado. ¿Cómo? Fue lo único que pude susurrar. Creo que su demostración en mi oficina los asustó. O tal vez finalmente entendieron que había consecuencias reales por sus acciones. El caso es que prefirieron llegar a un arreglo antes que enfrentar un juicio público. Esa noche celebré sola en mi cocina con una taza de chocolate caliente. No era champán ni caviar, pero sabía a victoria. Sabía a dignidad recuperada. Sabía a libertad. El lunes por la mañana, temprano, fui al banco para verificar que el dinero realmente hubiera regresado. El licenciado Hernández me recibió con una actitud completamente diferente a la de nuestros encuentros anteriores. Ya no era condescendiente, era respetuoso, casi temeroso. Señora Varela, todo está en orden. Los fondos han sido restituidos completamente. 16.200.000 pesos, que es la cantidad original menos los honorarios legales y gastos del proceso. 16 millones. Había perdido casi 2 millones en esta batalla, pero había recuperado algo mucho más valioso. Mi autonomía. Quiero hacer algunos cambios en mi cuenta, le dije con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Por supuesto. ¿Qué necesita? Primero, quiero que nadie más que yo tenga acceso a esta cuenta. Nadie. Ni familia, ni amigos, ni representantes legales a menos que yo esté muerta. Entendido. Segundo, quiero retirar 500.000 pesos en efectivo. ¿Efectivo? ¿Para qué? Para lo que se me ocurra. Es mi dinero. Por primera vez en mi vida, había dicho esas palabras sin disculparme, sin explicar, sin pedir permiso. Con 500.000 pesos en mi bolsa de mano, salí del banco sintiéndome como una mujer completamente nueva.
Mi primera parada fue la agencia de viajes que estaba a 3 cuadras del banco. Quiero ir a Puerto Vallarta, le dije a la joven que me atendió. Al hotel más bonito que tengan, con vista al mar. Por una semana. ¿Para cuántas personas? Para una. Solo para mí. La chica me miró con esa sorpresa que reservamos para las cosas inesperadas. Una mujer de 72 años viajando sola al mar no era algo que viera todos los días. ¿Alguna fecha específica? Lo más pronto posible. 2 horas después tenía mi boleto de avión para el siguiente viernes. Hotel Gran Velas, suite con vista al océano. Una semana completa. El costo total era más de lo que había ganado en 6 meses de trabajo en la lavandería. Pero ya no me importaba. Era mi dinero. Y después de 72 años, finalmente iba a conocer el mar. Mi siguiente parada fue la tienda departamental más elegante de Guadalajara. Durante toda mi vida había entrado a esos lugares solo para mirar, caminando rápidamente entre los pasillos para no parecer una intrusa. Hoy entré como lo que era, una cliente que podía pagar todo lo que quisiera. ¿En qué le puedo ayudar?, me preguntó una vendedora joven con una sonrisa profesional. Necesito ropa para ir a la playa. Vestidos, sandalias, un traje de baño, todo. ¿Algún presupuesto en particular? No. Esa simple palabra me llenó de una alegría que no había sentido nunca. No tener que preocuparme por el precio. No tener que calcular si me iba a alcanzar para el resto del mes. No tener que pedirle permiso a nadie. Me probé vestidos de colores brillantes que nunca me había atrevido a usar. Un vestido rojo que me quedaba perfecto. Uno azul turquesa que hacía que mis ojos se vieran más jóvenes. Uno amarillo que parecía hecho de sol. Compré 3 trajes de baño, algo impensable para una mujer que nunca había visto el océano. Sandalias cómodas pero elegantes. Un sombrero de ala ancha que me hacía sentir como actriz de película antigua. El total fue casi 30,000 pesos. Pagué sin pestañear. Esa tarde, mientras organizaba mi nueva ropa en el closet, sonó el timbre de mi casa. Era Carmen, mi vecina, con esa sonrisa curiosa que ponía cuando sabía que algo importante había pasado. Doña Sole. Se ve usted radiante. ¿Qué pasó? Le conté todo. La devolución del dinero, el viaje planeado, las compras del día. Carmen me escuchó con una alegría genuina que me recordó por qué la amistad real era tan diferente al amor familiar condicionado. ¡Ay, comadre! Qué bueno que por fin se va a dar sus gustos. Se lo merece más que nadie. Carmen, ¿usted cree que estoy haciendo bien? ¿Gastando tanto dinero en mí misma? Soledad Varela, usted ha gastado 72 años dándose migajas mientras les daba banquetes a otros. Ya era hora de que se diera un festín. Sus palabras me llegaron al alma. Tenía razón. Durante toda mi vida había vivido con lo mínimo mientras me aseguraba de que otros tuvieran lo máximo. ¿Y sabe qué más voy a hacer?, le dije a Carmen con una sonrisa traviesa. Voy a aprender a manejar. ¿A manejar? ¿A su edad? ¿Por qué no? Tengo dinero para comprar un coche, para pagar las clases, para el seguro. ¿Por qué voy a seguir dependiendo del transporte público o de la buena voluntad de otros? Carmen se rió con esa risa sincera que contagia esperanza. Doña Sole, creo que está teniendo su segunda juventud. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en décadas. Me miré en el espejo de cuerpo completo que tenía en mi recámara. Realmente me miré. No la mirada rápida de todos los días para verificar que estuviera presentable, sino una mirada profunda y honesta. Vi a una mujer de 72 años que había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a la traición. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, pero ya no me parecían marcas de cansancio, sino de resistencia. Vi mis manos trabajadoras, ásperas pero fuertes. Vi mi cuerpo que había cargado tanto peso emocional durante tantos años y que finalmente se veía libre. Por primera vez en mi vida, me gustó lo que vi en ese espejo. El jueves, un día antes de mi viaje, pasó algo inesperado. Estaba regando las plantas de mi patio cuando escuché una vocecita familiar. Abuela Sole. Era Sebastián, parado al otro lado de la cerca que separaba mi casa de la calle. Venía solo, cargando su mochila de la escuela, con esa cara de niño que ha tomado una decisión importante. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá? Mamá no sabe que vine. Me bajé del camión una parada antes para venir a verte.
Mi nieto de 9 años había planeado una visita clandestina para verme. El gesto me emocionó tanto que tuve que sentarme en mi silla de plástico para no caerme. ¿Por qué viniste, Sebastián? Porque te extraño. Y porque quiero que sepas que yo no estoy enojado contigo. ¿Tu mamá está enojada conmigo? Sebastián asintió con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando hablan de cosas de adultos. Dice que tú cambiaste, que el dinero te puso mala. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que tú siempre has sido buena. Y que si cambiaste, fue porque tenías que defenderte. La sabiduría de ese niño me quitó el aire. Con 9 años había entendido algo que su madre de 40 no podía ver. ¿Sabes qué, mi amor? Mañana me voy de viaje. Al mar. ¿De verdad? ¡Qué padre! ¿Vas a nadar con los peces? No sé nadar, Sebastián, pero voy a aprender. ¿A los 72 años? ¿Por qué no? Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Sebastián sonrió con esa alegría pura que solo tienen los niños cuando ven que los adultos que aman están felices. Abuela, ¿me vas a traer una concha del mar? Te voy a traer la concha más bonita que encuentre. ¿Y a Camila también? A Camila también. Sebastián me abrazó a través de la cerca con esa fuerza que tienen los niños cuando quieren que sepas que te aman sin condiciones. Abuela, cuando regreses del mar, ¿vas a estar menos triste? Ya no estoy triste, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, estoy feliz. Me da mucho gusto. Después de que Sebastián se fue, me quedé sentada en mi patio viendo cómo el sol se ponía detrás de los edificios de mi barrio. Mañana estaría viendo el mismo sol ponerse sobre el océano. Mañana comenzaría una parte de mi vida que había esperado 72 años. Esa noche, mientras hacía mi maleta con mi ropa nueva, encontré al fondo de mi closet una fotografía que se me había olvidado romper en el despacho del abogado. Era una foto mía de cuando tenía 20 años, antes de casarme, antes de ser madre, antes de convertirme en la mujer que sacrificaba todo por otros. En esa foto tenía los ojos brillantes y una sonrisa genuina. Tenía sueños, tenía esperanza, tenía toda la vida por delante. Guardé la fotografía en mi maleta. Iba a llevar a esa joven conmigo al mar. Después de 52 años de ser invisible, era hora de que las dos nos conociéramos de nuevo. 6 meses después de mi regreso del mar, estoy sentada en la terraza de mi casa renovada, viendo el atardecer mientras escribo estas líneas en un cuaderno nuevo. La mujer que se subió a ese avión a Puerto Vallarta y la que regresó una semana después son 2 personas completamente diferentes. El mar me cambió. No de la manera romántica que muestran en las películas, sino de una manera profunda y permanente que todavía me sorprende cada mañana cuando me despierto sin esa sensación de peso en el pecho que me acompañó durante tantos años. El primer día en la playa lloré durante 2 horas. Me senté en la arena, con mi vestido azul turquesa y mi sombrero nuevo, viendo las olas ir y venir, y lloré por todos los años que no había estado ahí. Lloré por la mujer que había sido, por los sacrificios que creí necesarios, por el tiempo perdido esperando que otros me dieran permiso para vivir mi propia vida, pero también lloré de felicidad. Por primera vez en 72 años, estaba haciendo algo completamente para mí, sin justificarlo, sin pedir perdón, sin explicarle a nadie por qué me lo merecía. El segundo día, aprendí a nadar. Sí, a los 72 años, con un instructor de natación que me trató como si fuera la cosa más normal del mundo que una mujer de mi edad quisiera aprender algo nuevo. Me puso un flotador rosa que me hacía sentir como una niña, y durante 1 hora me enseñó a mover los brazos y las piernas en el agua tibia del Pacífico. Cuando logré nadar 3 metros sin ayuda, grité de alegría tan fuerte que todo el hotel me volteó a ver, y no me importó. Por primera vez en mi vida, no me importó lo que pensaran los extraños. El tercer día conocí a Isabela. Isabela era una mujer de 65 años de Madrid, España, que viajaba sola por México desde hacía 3 meses. La encontré en el bar del hotel, leyendo un libro en español con acento español que me pareció música. Se acercó a mi mesa porque me vio comiendo sola y le pareció que podríamos hacer buena compañía. ¿Le molesta si me siento?, me preguntó con esa cortesía europea que suena más elegante que la nuestra. Para nada, me da mucho gusto. Isabela había sido profesora de literatura durante 40 años.
Se había divorciado hacía 2 años de un marido que, según me contó entre risas, era tan aburrido que podría curar el insomnio mejor que cualquier pastilla. Había decidido usar su jubilación para conocer el mundo que nunca había visto, porque siempre había estado ocupada cuidando a otros. ¿Sabe qué descubrí? Me dijo mientras bebíamos piñas coladas en la piscina del hotel, que una mujer sola no es una mujer incompleta, es una mujer libre. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente como si hubieran sido escritas con fuego. Pasamos el resto de la semana explorando Puerto Vallarta juntas. Fuimos al mercado de artesanías, donde compré más conchas marinas de las que cabían en mi maleta. Comimos mariscos en restaurantes con vista al mar. Tomamos clases de baile de salsa en la playa al atardecer, riéndonos como adolescentes cuando nos equivocábamos en los pasos. Isabela me enseñó que viajar sola no era algo de lo que avergonzarse, sino algo de lo que presumir. Me enseñó que a nuestra edad podíamos hacer lo que se nos diera la gana sin pedirle permiso a nadie. Me enseñó que la vida real comenzaba cuando dejabas de vivir para otros y empezabas a vivir para ti. El último día, mientras empacaba mi maleta llena de recuerdos y mi corazón lleno de experiencias nuevas, me di cuenta de que no quería regresar a ser la misma mujer que había llegado ahí. Quería regresar siendo la mujer que había descubierto en esa semana. Valiente, independiente, libre. Cuando el avión despegó de Puerto Vallarta, no sentí tristeza por dejar el paraíso. Sentí emoción por regresar a mi vida real y transformarla en otro tipo de paraíso. Lo primero que hice al llegar a Guadalajara fue comprar un coche. Un Nissan March rojo. Pequeño pero perfecto para una mujer de 72 años que estaba aprendiendo a manejar. Las clases de manejo fueron una aventura en sí mismas. Mi instructor, un joven de 25 años llamado Alejandro, me trataba con una paciencia infinita y una fe ciega en que las mujeres mayores podían aprender cualquier cosa. Doña Sole, me decía cuando yo me frustraba porque no podía estacionar en paralelo. Usted crió a una hija sola, trabajó toda su vida y sobrevivió a una traición familiar. ¿De verdad cree que estacionar un coche va a ser más difícil que todo eso? Tenía razón. 3 meses después tenía mi licencia de manejo y la libertad de ir a donde quisiera, cuando quisiera, sin depender de nadie. Lo segundo que hice fue remodelar mi casa. No cambié su estructura básica. Seguía siendo la misma casita de adobe amarillo donde había vivido toda mi vida, pero la llené de color y de vida. Pinté las paredes de colores brillantes, la cocina de naranja alegre, la sala de verde menta, mi recámara de un rosa suave que me hacía sonreír cada mañana. Compré muebles nuevos, pero muebles que yo escogí, no los que alguien más pensaba que necesitaba. Un sillón cómodo de piel café donde podía leer por las tardes. Una mesa de comedor de madera maciza donde invitaba a Carmen y a otras amigas del barrio a cenar. Una cama nueva con colchón de memory foam que me hacía dormir como bebé. Contraté a un jardinero para que me ayudara a convertir mi patio trasero en un pequeño oasis. Plantamos bugambilias moradas, rosas blancas y un árbol de limones que ya está dando sus primeros frutos. Instalé una pequeña fuente que hace un sonido relajante y me recuerda el océano. Lo tercero, y tal vez lo más importante, fue que comencé a ayudar a otras mujeres como yo. Con una parte de mi dinero, abrí un pequeño centro comunitario en mi barrio donde mujeres mayores podían venir a aprender cosas nuevas: computación, inglés, manualidades, hasta clases de defensa personal. Lo llamé Casa Isabela, en honor a mi amiga española, que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Todos los martes doy pláticas sobre autonomía financiera. Les enseño a las señoras del barrio lo que yo tuve que aprender de la manera más dolorosa: cómo proteger su dinero, cómo reconocer el abuso financiero, cómo decir no sin sentirse culpables. Mujeres, les digo cada martes, ustedes no están obligadas a comprarse el amor de nadie, ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni de nadie. El amor que se compra no es amor real. Muchas lloran cuando les digo esto. Reconocen sus propias historias en la mía. En cuanto a Luna, bueno, esa es una historia complicada. No me ha hablado desde aquella reunión en el despacho del abogado.
Ni una sola llamada, ni un mensaje, ni una visita. Es como si hubiera decidido que su madre murió el día que recuperé mi dinero y mi dignidad. Pero Sebastián y Camila sí me visitan. En secreto, por supuesto. Se bajan del camión una parada antes de llegar a su casa y vienen a verme. Les doy las conchas que traje del mar. Les hago galletas. Les cuento historias de mis viajes. Porque sí, he viajado más. He ido a Oaxaca, a Yucatán, a San Miguel de Allende. Cada viaje me enseña algo nuevo sobre México y sobre mí misma. Siempre viajo sola y siempre regreso más fuerte. Sebastián me preguntó la semana pasada por qué su mamá ya no viene a verme. Abuela, ¿por qué mi mamá dice que tú cambiaste mal? No cambié mal, mi amor. Cambié libre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes hacía todo lo que otros querían. Y ahora hago lo que yo quiero. Y resulta que lo que yo quiero no lastima a nadie, mientras que lo que otros querían me lastimaba a mí. Sebastián sintió como si entendiera perfectamente. Los niños entienden la injusticia mejor que los adultos, creo yo. Hace un mes, Camila me preguntó si podía venir a quedarse conmigo un fin de semana. ¿Tu mamá sabe que me preguntaste eso? No, pero estoy cansada de que en mi casa siempre estén peleando por dinero. Aquí huele a flores y a galletas. Su respuesta me partió el corazón. Luna y Rodrigo siguen teniendo problemas financieros. Sin acceso a mi dinero, han tenido que vender el coche deportivo y algunos de los muebles caros que compraron. Según me cuenta Carmen, que se entera de todo en el barrio, están considerando mudarse a una casa más pequeña. Parte de mí se siente mal por ellos, pero una parte más grande se siente satisfecha de que las decisiones tengan consecuencias. Anoche, mientras cenaba en mi jardín bajo las estrellas, me llegó un mensaje de Isabela desde Madrid. Había decidido mudarse permanentemente a México, y me preguntaba si conocía un buen lugar para vivir cerca de Guadalajara. Le respondí inmediatamente: ven a vivir cerca de mí. Tengo una casa de huéspedes que construí el mes pasado especialmente para amigas que entienden que la vida comienza cuando decidimos que comienza. Isabela llegará el próximo mes, y ya estoy planeando mostrarle todo mi México. Los mercados, las playas, las montañas, las ciudades coloniales. Tenemos planes de aprender italiano juntas, de tomar un curso de fotografía, de escribir nuestras memorias. Porque resulta que a los 72 años tengo más planes para el futuro que a los 20. Esta tarde, mientras regaba mis plantas y pensaba en todo lo que ha cambiado en estos meses, me di cuenta de algo importante. No extraño la vida que tenía antes. No extraño sentirme invisible. No extraño estar siempre preocupada por dinero. No extraño vivir para complacer a otros. Y por extraño que suene, tampoco extraño a Luna. Extraño a la hija que creí que tenía, pero esa hija nunca existió realmente. Era una ilusión que yo había creado porque necesitaba creer que mi sacrificio había valido la pena. Ahora sé que el único sacrificio que vale la pena es el que haces conscientemente, por amor real, no el que haces por miedo a estar sola. Ya no tengo miedo de estar sola. He descubierto que estar sola y estar en soledad son cosas completamente diferentes. Estar sola es una elección. Estar en soledad es una condición. Yo elegí estar sola. Y en esa elección encontré la compañía más valiosa que existe, la mía propia. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A alguien que, como yo, está esperando permiso para vivir su propia vida. El permiso ya está dado. La vida te está esperando.